y es precisamente cómo emplear la automatización de procesos como un diferenciador competitivo. Este es uno de los temas claves de los que trataremos durante el diplomado, por lo que esperamos que las personas que siguen esta serie de webinars pues lo disfruten y se animen a participar del diplomado. La idea principal es que estos estudiantes del programa pues adquieran los conocimientos y herramientas que son utilizadas en la industria moderna. Ya habíamos hablado que este diplomado pues tiene un año, van a ser los días sábados en modalidad totalmente virtual, con el fin de que estas personas que están trabajando en la industria pues se sientan apoyadas y puedan capacitarse, puedan actualizarse y sobre todo puedan conocer nuevos temas. En general, pues esperamos que la persona al egresar del diplomado pues se sienta que ha crecido profesionalmente y se vuelva más competitivo. Muchísimas gracias y espero que disfruten este webinar el día de hoy. Muy finos y buenas tardes. Acompañarnos, y qué importante es saber que en estos tiempos la industria se puede conectar a través de también con la tecnología y pues esto potencializar todos aquellos servicios que conllevan esto. Y para eso es muy importante pues que ustedes también se conecten con nosotros. Ya lo escuchamos de voz del director de este proyecto. Ustedes quieren conocer a profundidad más de este diplomado. Quiero invitarlos a que puedan escribirnos a través del correo electrónico ditec@galileo.edu. ¿Necesitan ustedes más información? Por favor, sin ninguna pena, ustedes pueden escribirnos allí. ¿Quieren hacerlo a través de un teléfono, a través de un mensajito de WhatsApp? Por favor, conéctense a través del 23 15 62 74, que con mucho gusto les vamos a ampliar toda la información. Pero bueno, como se lo dije al inicio, la idea de Galileo en la industria es tener invitados que nos puedan contar sus experiencias y sus conocimientos para poder conectar la industria y la tecnología. Y esta noche no es la excepción, así que tenemos hoy un invitado especial a quien voy a darle la bienvenida para que nos pueda acompañar. Él es el ingeniero Carlos Aguilar. Él es ingeniero en electrónica con maestría en redes de computadoras de esta casa de estudios, Universidad Galileo. Trabaja en la oficina de transferencias de tecnología de la universidad. Además es catedrático del área de electrónica desde el año 2009. Cuenta con experiencia laboral en transmisión de datos sobre fibra óptica y enlaces de microondas y en automatización de procesos industriales. Hoy nos acompaña esta noche para compartirnos un tema muy importante, muy interesante, el cual está titulado como controladores lógicos programables. Ingeniero Aguilar, buenas noches, gracias por acompañarnos. Voy a cederle todo el tiempo para que usted pueda compartirnos su experiencia y sus conocimientos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Mauricio, por la introducción. La verdad es que es para mí muy grato poderles compartir un poco de lo que pues he estado trabajando, ¿verdad? Un poco de la experiencia que he tenido en la parte de industria. Y también como mencionábamos, vamos a estar hablando sobre controladores lógicos programables, ¿verdad? Que es una de los dispositivos que incluso la mayoría, si está interesado, ¿verdad? O está conectado porque está interesado en estos temas, imagino ya ha escuchado el concepto de PLC, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y vamos a tener como una breve introducción de qué es lo que podemos hacer con estos equipos, ¿verdad? Entonces, no sé si ya se ve la presentación que estoy colocando ahorita en pantalla, que estaría titulada como controladores lógicos programables, ¿verdad? Que es lo que les había comentado que vamos a estar trabajando. Y es importante entender de dónde venimos, ¿verdad? Para saber qué es dónde estamos y posiblemente a dónde vayamos a llegar con este tema, ¿verdad? Entonces, en un principio, los controles automáticos, ya cuando estábamos trabajando sobre la energía eléctrica para el movimiento de máquinas a nivel industrial, ¿verdad? Ustedes saben que iniciamos toda esta parte de la revolución industrial con energía como vapor
para poder hacer el movimiento de todas estas máquinas. Y ya cuando pasamos a una parte de dejar que los equipos, pues, por sí solos pudieran llegar a mantener una serie de parámetros para que una máquina pudiera producir algo, ¿verdad? Cuando llegamos a ese punto, normalmente lo que veíamos eran equipos eléctricos que eran implementados por medio de combinaciones de conexión serie y paralelo, ¿verdad? Entonces, el equipo estaba en su mayoría pensado para generar funciones lógicas, ¿verdad? Funciones lógicas que las conocemos como funciones tipo I, O, ¿verdad? O AND, OR, ¿verdad? Y con esas combinaciones podríamos llegar a poder realizar controles que eran lógicos, ¿verdad? Ya después se fueron metiendo también dispositivos que eran eléctricos, por ejemplo, temporizadores, contadores, para hacer un poco más complejo este tipo de sistemas de control, ¿verdad? Pero el problema era que todo esto era cableado, ¿verdad? Entonces, terminaba siendo un sistema complicado de poder modificar, ¿verdad? Entonces, todos estos equipos, si nosotros hablamos de los equipos que se utilizaban al principio, eléctricos, ¿verdad? Son equipos que también seguimos escuchando actualmente en control industrial, solo que en menor cantidad, ¿verdad? Como dice la presentación, y se han ido mejorando. O sea, no son equipos que hayan quedado obsoletos, sino que al contrario, son equipos que son vitales, ¿verdad? Para el control de potencia, por ejemplo, los contactores, pero que ya mejor se disminuye, ¿verdad? Considerablemente la cantidad de dispositivos que podemos tener de esto. No quiere decir que eran dispositivos malos, sino que realmente estábamos desaprovechando espacios, ¿verdad? Y también había un momento donde no podíamos crecer en complejidad en este tipo de controles, ¿verdad? Entonces aquí les coloqué una imagen de cómo se veía un panel cableado. Estos de acá son dispositivos que se llaman relés, son relés industriales, y entre más complejos eran los controles, ¿verdad? Mayor cantidad de contactos necesitábamos. Entonces ustedes ven estos dispositivos, la parte de arriba son los cables que salen de las conexiones, ¿verdad? Entonces entre más complejo era el control, necesitaba tener más conexiones. Entonces, aquí dentro de las canaletas, pues la cantidad de cables también era muy grande, ¿verdad? Entonces, ahí ya empezamos a ver la desventaja que teníamos con esto, ¿verdad? Imagínense tener que ver algún problema que hay en un panel que incluso podría tener más equipos del lado derecho, ¿verdad? Que podría ser unos 3, 4 gabinetes a la par, con todos los relés ahí interconectados entre ellos, se va poniendo muy complicado, ¿verdad? Entonces, en la actualidad existen, y creo que si alguien los ha escuchado más como PLCs, ¿verdad? Sí, que son las siglas de controlador lógico programable, pero en inglés, ¿verdad? Entonces, los PLCs son los equipos que en la actualidad se utilizan para hacer control industrial, ¿verdad? Equipos que han ido reemplazando estos gabinetes o paneles que tenían una dimensión del doble o el triple de lo que se hace en la actualidad, ¿verdad? En equipos que son más pequeños, ¿verdad? Entonces, disminuimos en cantidad, pero aumentamos también en capacidad de lo que podemos realizar. Por ejemplo, alguna operación aritmética, ¿verdad? Matemática, realmente no podíamos hacerla con el sistema anterior, ¿verdad? O no podríamos realizar solo por ese sistema un control PID, por lo menos que fuera on-off, ¿verdad? Sino que todo esto se fue
obteniendo por medio de estos equipos que se conocen como PLCs, ¿verdad? Y como dice en la presentación, tienen la capacidad de ser programados, ¿verdad? Entonces, eso me da la flexibilidad de poder cambiar el tipo de control según las características del proceso que queramos automatizar. En la actualidad, como mencionaba el doctor Marroquín, ¿verdad? Si tenemos mayor automatización, incrementamos nuestra competitividad, ¿verdad? El hecho de que las empresas, por ejemplo, puedan cambiar el tamaño del empaque del producto que están envasando en ese momento o empacando, ¿verdad? Hacerlo en segundos o minutos, porque solo es de configurar unas opciones en el PLC, pues eso me da una ventaja mayor sobre las demás empresas. ¿Por qué? Porque puedo sacar diferentes tipos de productos, ¿verdad? Decir, hoy, bueno, ¿cuál es la orden de producción para el día de hoy, verdad? Ah, bueno, vamos a producir tal presentación en esta máquina, en esta otra máquina otra presentación y así, ¿verdad? Entonces, el poder decir que diariamente voy a sacar diferentes presentaciones a las que había sacado el día anterior, ¿verdad? Pues me hace ser más competitivo, ¿verdad? Entonces, eso sería un ejemplo y eso lo han hecho los PLCs. Imagínense anteriormente decir, bueno, voy a cambiar algo y entonces tengo que empezar a cambiar las conexiones y todo, pues era muy complejo, ¿verdad? Es incluso casi imposible, ¿verdad? Entonces, los PLCs tienen distintas características. Aquí puse las que considero muy importantes. Primero, programables. Eso quiere decir que nosotros podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Ojo que si nosotros tenemos el conocimiento para poder realizar esto, ¿verdad? El poder realizar un programa el cual pues me sirva para mejorar la eficiencia en alguna máquina e incluso poder reprogramar para hacer mejoras sobre la misma máquina. Comunicación abierta, ¿verdad? Yo creo que tal vez la mayoría ha escuchado del término IoT o Industrial IoT o Industria 4.0. Una de las características muy importantes que tenemos en esa cuarta revolución industrial, ¿verdad? Es la comunicación, el poder interconectar todos los dispositivos y tener en tiempo real todos los datos de producción, ¿verdad? Y una de las cosas que se ha logrado por medio de los PLCs es poder tener esa comunicación, la cual podamos intercambiar todos los datos incluso en tiempo real, ¿verdad? Esta parte de comunicaciones en industria, pues también ha ido evolucionando. Ahora los PLCs, como ven esta imagen de acá, tienen puertos de red como los que nosotros podemos identificar en nuestras computadoras, porque ya se pasan a una red similar a la de computadoras, solo que con características necesarias para trabajar en industria. Son flexibles, ¿verdad? No son cerrados, podemos comunicarlos con otros dispositivos, intercambiar información y hacer controles más complejos comunicándonos con otros, ¿verdad? Alta capacidad de procesamiento, eso es algo que también constantemente se va mejorando, ¿verdad? Entonces, PLCs que antes se consideraban como pequeños, ¿verdad? Ahora ya tienen una mayor capacidad de procesamiento y podemos realizar lo que se conoce como control distribuido, o sea, poder controlar distintas áreas independientemente, pero que al final nosotros lo viéramos en una pantalla como que fuera un solo controlador, ¿verdad? Entonces podemos ir distribuyendo el control en varios PLCs. También en general podemos tener varios tipos de PLCs, ¿verdad? También depende mucho de cómo es que los manejen las marcas, ¿verdad?
pero normalmente vamos a tener PLCs compactos que se conocen como de gama baja o gama media, y esto depende de la capacidad de entradas y salidas y la velocidad del procesador, ¿verdad? Entonces, los de gama baja van a ser los que menor capacidad van a tener de programación, sí, también del tamaño del programa, ¿verdad? Entonces, van a tener menor capacidad de memoria, de entradas y salidas, ¿verdad? El manejo de entradas digitales, analógicas. Después, gama media, aumentamos un poco en procesamiento, ¿verdad? Tenemos ya una mayor capacidad de entradas y salidas. Por ejemplo, ya podemos hablar de unas 64 entradas y salidas digitales, ¿verdad? ¿Sí? Ya es lo común, ¿verdad? Y están los PLCs modulares que también en muchas ocasiones se conocen como PAC, que ya son de gama alta, ¿verdad? Son los que van hasta arriba, ¿verdad? Y son los que mayor capacidad de procesamiento van a tener. Por ejemplo, para este tipo de PLCs, ya las entradas y salidas podemos llegar a 1024 entradas y salidas digitales en algunos CPUs. Podemos tener 256 entradas o salidas analógicas. Entonces, vemos el salto en capacidad de uno con respecto a otro. Y ya en software podemos realizar, por ejemplo, bloques que en programación realizan el PID, ¿verdad? Entonces, podemos tener un montón de bloques PID corriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero en realidad no es al mismo tiempo, ¿verdad? Pero el pack es tan rápido que pareciera, ¿verdad? Que todos los PIDs están trabajando al mismo tiempo. Entonces, en sí, la diferencia es la capacidad de procesamiento, ¿verdad? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, aquí también tengo una imagen. El anterior era un PLC compacto, ¿verdad? Y este acá es un PLC modular, ahí como para que vayamos viendo también físicamente cuál es la diferencia. Entonces, por último, solo vamos a hacer una demostración, ¿sí? Perdón, tengo algún problema con el cargador que no me había avisado en la computadora. Disculpen. Ok, sí estaba. Perdón, ahí estamos. Entonces, ahorita vamos a hacer una breve demostración. En la universidad contamos con una serie de PLCs, ¿verdad? Y de hecho tenemos casi que uno de cada gama, ¿verdad? Tenemos uno de gama baja, que es un logo, ¿verdad? Gama media es uno de estos que vemos acá. Este es un M221 de la marca Schneider. El logo es de la marca Siemens. Y también tenemos un S7500, que es como el que vimos en la imagen de la presentación. ¿Sí? Entonces, realmente con el PLC podemos realizar varios tipos de control e incluso los podemos hacer de forma que para nosotros y para el proceso puede ser al mismo tiempo, o pareciera que está corriendo en paralelo, ¿verdad? Entonces acá tengo este PLC que tiene una programación ya cargada anteriormente para ver distintos tipos de control sobre motores, ¿verdad? Entonces, aquí se está conectado a un puerto de red que está, a la cual también está conectada la computadora. Entonces, la IP del PLC es esta que ven ustedes acá. Entonces, la coloco y le doy conectar. Entonces, aquí ya me indica el LED que ya está la conexión correctamente, ¿verdad? Entonces, el primer control que tenemos es un control sencillo en el cual tengo un interruptor en el panel, ¿verdad? O incluso puede ser virtual, como lo vemos acá en una computadora. Y lo único que va a hacer es reflejar la entrada en la salida. O sea, cuando la entrada está en 1, él va a encender el motor. Cuando la entrada está en 0, pues va a apagar el motor, ¿verdad? Eso es lo más sencillo que podemos hacer, digamos, en este tipo de programación, ¿verdad? Pero también son controles que
podríamos llegar a tener, ¿verdad? No uno, sino que varios motores o el control de varios motores. Entonces, por ejemplo, acá enciendo el interruptor, se enciende y al apagarlo también se apaga el motor, ¿verdad? Bueno, esa sería la primera prueba, ¿verdad? Sería como tener un interruptor en el cual yo le digo encender y apagar, ¿verdad? Ahora el problema con esto es que son perillas, que es la misma perilla, ¿verdad? Pero tienen el mismo color, ¿verdad? Entonces muchas veces el tener un panel gigante con varios motores y ver los mismos colores puede ser confuso para el operario, ¿verdad? Normalmente vamos a tener dos botones para estar seguro si lo quiero arrancar o lo quiero parar, ¿verdad? Y también por norma van a tener un color en específico, ¿verdad? Por ejemplo, verde para iniciar y rojo para parar, ¿verdad? Entonces, esto se conoce como un control de autoenclavamiento, el cual se podía hacer anteriormente con controles cableados, pero también lo podemos hacer en programación de un PLC. Entonces, por ejemplo, sencillo como darle Start y arranca, ¿verdad? Le vuelvo a dar al botón, no hace nada, ya está arrancado, ¿verdad? Y para el motor hasta que presione el botón de stop, ¿verdad? Entonces, ya con los colores yo estoy seguro de que quiero apagarlo, ¿verdad? O quiero encenderlo. Y por último, tenemos un control un poco más complejo, ¿verdad? Que este tipo de control también podía ser implementado con control cableado, y es el llenado automático de en este caso es una tolva, ¿verdad? La cual puede tener un material que puede ser granular, el cual lo dosifica aquí este motor, y tengo dos sensores o dos switches de nivel, el cual me dice cuando bajó el nivel del tanque o cuando está lleno, ¿verdad? Entonces vean que el control lo que hace es se apaga el nivel bajo, enciende el motor. Por lo tanto, comienza a subir el nivel, ¿verdad? Al estar encendido el motor. Y cuando llega al nivel alto, lo apaga, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir acá, por medio de estos botones, si quiero que esté trabajando automáticamente o no. Entonces, yo le puedo decir, no, ya no trabajes, ¿verdad? Entonces, comienza a vaciarse el tanque, pero como el control automático no está funcionando, se quedó vacío, ¿verdad? Hasta que lo logremos arrancar una vez más, ¿verdad? Sí, entonces, solo para tenerlo en cuenta, por ejemplo, para que lo vayamos viendo, el programa del PLC y para que vean que está interactuando, lo que pasa es que acá no lo podemos ver porque en sí el PLC necesita algo para poder mostrar todos los valores, ya sea un programa como el que tenemos acá, que es hecho en LabVIEW, que está interactuando con el PLC para mostrarme toda la información o alguna pantalla industrial, ¿verdad? Entonces voy a cargar el programa, voy a cargarlo desde el PLC a la computadora. Y así lo monitoreamos directamente con el programa de Schneider, ¿verdad? Sí, y vamos a ir al que es más complejo, a este de acá, para que vayamos viendo cómo cambian los valores dentro del PLC también. Voy a ir acá no, sí está corriendo. Vean que ahorita se encendió solito. Encendió o mostró en verde cuando la variable está en 1 y cuando está sin color es que está en 0 e incluso aquí dice true, ¿verdad? Entonces ahí vemos cuando el control comienza a encender y apagar el motor, que es esta variable de acá, ¿verdad? Que estaría interactuando con esto de acá. Incluso si yo pongo el PLC en stop, o sea que ya no siga corriendo el programa, lo puedo hacer aquí. Pues aquí me dice, está como que estoy seguro de que voy a parar el PLC, porque si es algo que está trabajando en una máquina, podría llegar a lastimar a alguien. ¿Verdad? Entonces vean que ya el PLC lo puse en stop
y ahí ya no está reaccionando, ¿verdad? Ni porque yo le esté dando a los botones, ¿verdad? Ya dejó de trabajar, ¿verdad? Porque el PLC ya no está ejecutando la rutina de programación, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ¿verdad? O estos procesos son los que podemos llegar a trabajar con un PLC. El ejemplo ahorita es como para la sustitución que se dio con los controles cableados, pero los PLCs pueden llegar a tener funciones mucho más avanzadas, ¿verdad? Por ejemplo, PIDs, poder sacar promedios para que en base a un promedio tome una decisión, enciende, apague algún actuador. Entonces, tenemos toda esa capacidad con estos dispositivos, lo cual no teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que quería platicarles el día de hoy, ¿verdad? Y espero, pues, poderles haber despertado ahí esa inquietud de poder aprender más sobre estos equipos, porque créanme que al final nosotros podemos hacer casi lo que querramos con esto, ¿verdad? Porque al aprenderlos a programar, pues nosotros le estamos diciendo literalmente al control qué debe hacer, ¿verdad? Entonces, les, les agradezco ahí por el tiempo y esta sería ya la parte final, digamos, de la demostración. Por compartir y apoyarnos en este webinar. Y qué interesante es saber cómo por medio de la tecnología pues la industria puede recibir esa fortaleza, mejorar sus procesos y pues estar pendientes, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias en nombre de Universidad Galileo y del Diplomado Industrial en Tecnología. Ingeniero, vamos a tomarnos el tiempo para poder interactuar un poquito con la gente que nos está acompañando a través de esta plataforma digital y está pendiente de este webinar. De igual, hacerles a ustedes la invitación que por favor, si tienen todavía alguna inquietud, que nos la hagan saber por medio del chat para que podamos pues compartir en estos minutos que todavía tenemos con nuestro invitado especial. Así que recordarles a ustedes que la intención de llevarles estos webinars es conectarlos con la tecnología y la industria, que ustedes puedan conocer esas herramientas, cómo pueden fortalecer lo que actualmente ustedes desarrollan en sus trabajos o en sus áreas profesionales. Así que, ingeniero Aguilar, yo quisiera molestarlo nuevamente con unos minutos. Tenemos ya por acá algunas preguntas que nos están planteando y tengo por acá una primera pregunta. En Guatemala, ¿qué gama de PLCs es la más común encontrar en las industrias? Es la primera pregunta. Ok, gracias. Es que eso va a depender, porque, por ejemplo, hay aplicaciones para PLCs de gama baja en muchos lugares donde nosotros no nos podríamos imaginar, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los de gama baja son muy utilizados para control automático de edificios, ¿verdad? Se pueden adaptar a eso, ¿verdad? Entonces, apagado y encendido automático de luces, aires acondicionados, ¿verdad? Incluso mandar información de la energía y demás. Entonces, va a haber un montón de necesidad en esa área. Entonces, podríamos decir que vamos a tener mayor volumen de equipos, ¿verdad? De gama baja, pero porque hay un montón de aplicaciones con esa necesidad. Pero si vamos ya a una industria, por ejemplo, extracción de aceite de palma, ingenios, o sea, industria ya más pesada, podríamos decirlo, ¿verdad? Ahí vamos a ver equipos que van de gama media a gama alta y en su mayoría gama alta, ¿verdad? Y lo que pasa es que la gama alta, imagínense con la cantidad de entradas y salidas que tenemos, en ese mismo yo puedo hacer lo que hacen 20, 30 de los de gama baja, ¿verdad? Y más de los de gama, los de gama media y más de los de gama baja, ¿verdad? Entonces, puede ser que solo encontremos uno, pero que ese, pues, tenga el control de un montón de cosas en una industria, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habría que tener en cuenta con esto. Pero en Guatemala podemos encontrar desde el más bajo hasta el más avanzado, ¿verdad? No es que estemos
o desconozcamos, perdón, de los más avanzados. Excelente, muchas gracias. Usted comentaba en su presentación que pues hablar de PLCs es hablar de programación, y justamente una de las preguntas que nos plantean es ¿qué tipo de lenguaje es el que se utiliza para programar estos PLC? Ok, gracias. Buena pregunta. El que ustedes ven ahí, el que vieron en el programa de PLC es el que se conoce como programación red escalera. De hecho, los PLCs, dependiendo del programa, pueden llegar a soportar 5 lenguajes de programación. Hay red escalera, bloque de función, texto estructurado, que si alguien ha aprendido a programar o ha llevado algún curso de programación, es parecido a C, Python y demás, tal vez no tanto de alto nivel como Python, pero más parecido como C, ¿verdad? Tenemos uno de lista de instrucción, que es como ensamblador. Ese es el lenguaje de de bajo nivel, perdón, que vamos a tener en los PLCs. Y tenemos otro que es visual, que es el de carta de función. Entonces, en el que la mayoría se puede adaptar más es con el de escalera, porque es el que directamente reemplaza a los circuitos eléctricos que teníamos anteriormente. Ustedes pueden poner contacto serie, paralelo, ¿verdad? Hay símbolos de bobinas y todo. Entonces, es en uno de los que cuesta menos adaptarse si uno ya tiene experiencia en la parte eléctrica, y es muy utilizado para control de máquinas, y más que todo con entradas y salidas digitales. Listo, muchas gracias. Cuando hablamos de automatizar un proceso, hablamos de tomar decisiones, de saber qué hacer y qué no hacer, y justamente la pregunta es, ¿cómo puedo saber o cómo escoger el PLC correcto a la hora de yo pretender automatizar un proceso? Excelente. Bueno, hay varias características, a veces se separan en estas 3 clases que les coloqué, pero en cada una de ellas hay diferentes modelos, ¿verdad? La forma más sencilla de podernos guiar para poder seleccionar un PLC es con la cantidad de entradas y salidas y el tipo de entradas y salidas que necesitemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a comunicarme con un variador de frecuencia, el cual necesita una entrada analógica para poderle cambiar la velocidad. Entonces, bueno, ahí ya veo que necesito una salida analógica. Tantas salidas digitales para los contactores, y así podemos ir dimensionando, ¿verdad?, con la cantidad de entradas y salidas. Lo que pasa es que el procesamiento en la actualidad es muy alto. Por ejemplo, uno de gama baja, que tiene un procesador intermedio, ¿verdad?, podría ejecutar una función de estas en 0.2 microsegundos. Entonces, imagínense, es una velocidad muy alta, ¿verdad? Entonces, algo que nos puede limitar bastante es la cantidad de entradas y salidas que va a soportar, ¿verdad? Entonces, podríamos guiarnos. Hay más características que deberíamos de ver. Por ejemplo, el puerto de comunicación, si yo lo quiero conectar a una red, dónde voy a ver la información y demás. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero una de las ideas que les puedo dar ahorita general es guiarse por la cantidad de entradas y salidas que se requieren para la aplicación. Excelente, muchas gracias. Quiero comentarle, ingeniero, que afortunadamente estamos teniendo mucha participación, muchas preguntas. Vamos a tratar la manera de poder responder todas. Sin embargo, quiero compartir con la audiencia, si en algún momento pues el tiempo no nos alcanza, porque nos gusta respetar los espacios de cada quien, de igual invitarles a que sigan comunicándose a través del chat, que la gente que está detrás de todo este proyecto pues se va a comunicar con ustedes. Tenemos unas preguntas que están justamente enfocadas en la parte del diplomado.
lado. Vamos a tomarnos unos minutos al final para darle el espacio al doctor Marroquín para que pueda compartirnos un poquito de información al respecto de ello. Pero vamos a ir entonces con una pregunta más para el ingeniero Aguilar y me preguntan por acá, ¿cuál es la curva de aprendizaje para programar un PLC? Ok, va a depender mucho de la experiencia que tengan en programación. Realmente es importante tener todas esas bases de programación porque al final un PLC no es algo muy distinto a una computadora, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que tenemos un microcontrolador, que tenemos memoria, que tenemos tipos de variables y demás, ¿verdad? Entonces, entre mayor tengamos definido ese concepto que, como les comentaba, puede ser similar a los de computadoras, pues va a ser más rápido adaptarnos a ese tipo de programación, ¿verdad? Entonces, lo ideal es tener bases de programación si el curso que están recibiendo no es desde cero, ¿verdad? Pero si se empieza a aprender PLCs porque voy a aprender a programar en general, pues sí tenemos que empezar con toda esa base de programación e ir ya definiendo después cómo se programa en el PLC, ¿verdad? Entonces, eso sería lo ideal. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más y hablamos de la gama de los PLC y la pregunta es, ¿los PLC gama alta se programan igual que los de gama baja? Sí, de hecho los de gama alta normalmente soportan los 5 lenguajes de programación, ¿verdad? Pero es más que todo la plataforma. Realmente el programa siempre ingresa al PLC de la misma manera, ¿verdad? Pero el programa con el que realizo la programación, valga la redundancia, ¿verdad? Puede soportar los 5 lenguajes. Entonces, por ejemplo, el de escalera que vemos acá, después veo un programa de un PLC de gama alta, voy a ver que es muy parecido, ¿verdad? Pero no es porque los programas hayan tenido una base similar o algo así, sino que estos lenguajes de programación son estandarizados, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos llegar a tener los mismos lenguajes de programación en este PLC como en uno de gama alta o uno de gama baja, porque todo eso está estandarizado. Excelente, muchas gracias. Y para finalizar, para poder complementar pues todos los objetivos de este webinar, voy a dejarlo con una última interrogante, ingeniero. Y la pregunta dice, ¿los proveedores de PLC ofrecen servicios de mantenimiento o seguimiento o cómo se desarrolla esto? Ok, sí, se puede, en la experiencia que he tenido, ¿verdad? O sea, puede ser que, y de hecho no tuve, o no estuve en un gran porcentaje, digamos, de industria, porque la industria es muy grande, ¿verdad? Pero en la experiencia que les puedo dar es que hay 2 formas de trabajar, ¿verdad? Que se implementa un proyecto y en la planta internamente va a haber personal dedicado a automatización, ¿verdad? Entonces, el proyecto se implementa, se programa, se deja funcionando y ya se traslada toda la información al personal interno de la industria y ellos ya se hacen cargo, ¿verdad? Y otra forma es que ya se hace un contrato de mantenimiento, ¿verdad? De seguimiento, mejoras, actualizaciones, que cada cierto tiempo, pues, se hacen las visitas, se programa, se hacen cambios, o se da soporte en línea, ¿verdad? Por ejemplo, las marcas a veces dan un tipo de licenciamiento que incluye soporte vía chat, ¿verdad? Porque normalmente el soporte directamente de las marcas están en otros países. Entonces, por ejemplo, ustedes ya pueden escribir, les dicen cuál es el procedimiento para resolver el problema que llegaron a tener. Pero la mayoría también tiene empresas locales que se dedican a la distribución de productos y también que van a dar ese soporte, ¿verdad?
ya local, ¿verdad? Entonces, esos son los soportes que he tenido experiencia, ¿verdad?, de trabajo. Excelente, muchas gracias, ingeniero Carlos Aguilar. Y qué bonito y qué interesante es ver que pues, estos webinars están cumpliendo su objetivo, y eso lo vemos a través pues, de la intención, de cómo el público que nos está acompañando de manera virtual pues interactúa. Lamentablemente, y lo digo así, lamentable, porque el tema está muy interesante, hay mucho que más hablar, y pues esto también es una métrica para nosotros para saber por dónde debemos ir para poder llevarles a ustedes todo ese material, toda esa información que ustedes necesitan. Pero nos vamos a detener aquí con su participación, no sin antes agradecerle pues la oportunidad que usted tuvo para acompañarnos en esta tarde-noche y formar parte de este proyecto que se llama Galileo en la Industria. Así que en 30 segundos para que usted pueda despedirse de su participación. No, excelente, gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, ¿verdad? Y imagino también las personas que irán a visualizar el video posteriormente, ¿verdad? Gracias por el tiempo. Y espero que, como les comentaba, esta charla les despierte ahí la inquietud de saber aprender más sobre ese tipo de tecnología, porque es algo que está creciendo bastante, ¿verdad?, en industria dentro del país y fuera de, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante, un tema que también se sigue actualizando constantemente, y pues que los va a hacer también más competitivos allá afuera, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por el tiempo y buenas noches. Excelente, muchas gracias. Fue el ingeniero Carlos Aguilar quien nos acompañó en esta tarde, en esta segunda edición de estos webinars que llevan por nombre Galileo la Industria. No quiero despedirme sin antes tomarme unos pequeños minutos para poder interactuar con el doctor Marroquín, quien también nos está acompañando en este webinar, para que podamos compartir un poco sobre la información directamente del diplomado. Tenemos algunas inquietudes, doctor, dentro del chat, quienes preguntan al respecto de horarios, contenido, cómo es que se va a desarrollar este diplomado. Entonces, sé que tal vez al principio usted pudo compartirnos algo, pero seguramente por ahí tenemos personas que se fueron uniendo en el transcurso del webinar, así que por favor, tomarse unos minutos para que usted nos pueda compartir nuevamente la importancia de este diplomado, sus horarios y todo lo que conlleva esta información. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Como les he comentado desde el principio, pues la idea es poder atender a ese sector que a veces ha estado un poquito olvidado, y que son los operarios, es la fuerza laboral que está manteniendo la mayor parte de industrias aquí en Guatemala. Entonces, la idea es que sea totalmente virtual, va a ser los sábados de 8 a 1 de la tarde. En algunos momentos, pues se va a poder, como vieron ustedes, pues la universidad cuenta con toda la tecnología para poder hacer los laboratorios de manera virtual también. Sin embargo, pues en algunos momentos nos podemos juntar en la universidad para que ustedes vean los equipos reales. De los cursos, pues el diplomado ha sido bastante, nos hemos tomado el tiempo para poderlo diseñar adecuadamente. Como miran ustedes, pues les puedo dar una breve descripción de los cursos que vamos a tener. Pues vamos a tener, por ejemplo, diagramas de procesos, la parte de instrumentación industrial. Si ustedes se dieron cuenta en la demostración, pues se trabajó algo de labio. Entonces van a aprender de labio. Labio, pues lo que es más interesante del labio es que, a diferencia de lo que antes eran galvanómetros y que se miraban, digamos, algunos medidores analógicos, pues ahora usted lo que tiene es esta tendencia de lo que es instrumentación virtual. También se va a hablar algo de lo que es seguridad industrial, metrología, control de procesos. Directamente ya vamos a ver, en base a lo que se vio de instrumentación industrial, ya vamos a ver cómo es que se automatiza un proceso industrial. Vamos a ver sensores industriales, buses de campo, aplicaciones industriales, algo de neumática. Y luego el último ciclo, pues lo tenemos pensado precisamente para que se pueda entrar ya en conceptos de diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora, que es, digamos, lo que se conoce como CAD y CAM. Entonces, algunos preguntarán, ¿y eso por qué? Bueno, en la actualidad es una de las tendencias que tienen las industrias, en donde, por ejemplo,
Saben que si una línea de producción pues queda detenida, pues se pierde muchísimo dinero. Y a veces que venga un repuesto, a veces viene de Alemania, a veces viene de Japón, o a veces viene de China, pues tarda bastante. Entonces, la idea es que ciertos repuestos pues se puedan fabricar acá. Y para eso es que se dan estos contenidos de CAD y de CAM. Creo que con eso pues teníamos la parte de qué es el diplomado. Exhortar a los jóvenes que si les llama la atención, pues que se apunten a este diplomado. Realmente la inversión pues no es demasiado y pues creo que les puede traer muchos beneficios. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Marroquín, y pues también agradecerle el espacio y el tiempo que usted se ha tomado para poder acompañarnos en este webinar y poder transmitir esta información que estoy seguro será muy valiosa y muy importante para quienes nos están acompañando. A usted también que se tomó el tiempo de poder detener seguramente sus actividades de trabajo o en donde usted se encuentre y poder informarse a través de todos estos contenidos digitales que en Universidad Galileo preparamos para usted. Recordarles que en Universidad Galileo una de nuestras visiones es siempre estar innovando en ciencia y tecnología a favor de la educación. Para mí ha sido un gusto poder acompañarles nuevamente en este segundo webinar, haciéndoles la cordial invitación a que se acerquen a nosotros a través de nuestras plataformas digitales, ya sea por redes sociales, por nuestra página web oficial o el correo ditec@galileo.edu si usted quiere conocer información directamente de este diplomado. ¿Quiere conocer usted toda la información de la universidad, saber cómo esta universidad trabaja en pro de la educación? Acérquese a través de nuestras plataformas, a través de nuestra página web www.galileo.edu, nuestros teléfonos y demás medios de comunicación. Para mí fue un gusto poder acompañarles, recordarles a ustedes que soy Mauricio Curley y será un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Así que hasta una próxima. Tengan ustedes feliz noche.